¿Qué tal? Ya regresamos con una clase más para continuar con el curso de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema de lo que son las funciones. Pero antes de establecer una definición formal de qué es una función, vamos a tratar de entenderlo de una manera más práctica y más sencilla. Cuando nosotros hablamos de funciones en la vida cotidiana, lo primero que nos puede venir a la mente probablemente sea las funciones que tiene la calculadora o las funciones que tiene un celular o algún dispositivo electrónico o algún otro aparato que nosotros tengamos a la mano en nuestra vida diaria. Porque precisamente son funciones, o sea, son operaciones que este dispositivo hace para darme una respuesta a algo que yo le estoy solicitando. Es decir, yo introduzco un valor o un dato o una configuración de teclas o abro algún programa y en consecuencia el dispositivo hace una función específica o hace algo específico. Bueno, así tan sencillo como eso es como podemos entender las funciones en la vida cotidiana, y exactamente eso es lo que son las funciones en las matemáticas. Pero ¿cómo funciona esto cuando hablamos de números, cuando hablamos de matemáticas? Bueno, tenemos aquí un esquema que nos puede ayudar a entender esto de una manera más sencilla. Debemos de entender una función como una máquina, como un aparato o como un dispositivo, al cual yo le voy a dar un número que voy a depositar en esta máquina. Esta máquina va a hacer una función, va a hacer una operación, un trabajo con ese número y me va a dar un número de salida. Sencillo, ¿no? Por ejemplo, si yo en esta máquina introduzco un número -2, digamos que este número pasa por la función de la máquina y me regresa un -1. Si esta máquina, por ejemplo, yo introdujera un 0, lo voy a poner con otro color para diferenciarlo, pasa por la máquina, hace la función y me regresa un 3. Si, por ejemplo, voy a tomar otro color, yo pusiera un 3 aquí, esta máquina hace la función y me regresa un 9. Y, por ejemplo, si yo pusiera un 5, lo voy a poner aquí encerrado en un círculo, la máquina hace la función y me regresa un, lo voy a poner abajo, un 13. Esta es la manera en la que funciona lo que son las funciones en las matemáticas, pero bueno, esto parece complejo o parece que no está quedando todavía muy claro, porque realmente lo que no sabemos es qué es lo que pasa adentro de esta máquina. Una vez que nosotros entendemos lo que pasa dentro de la máquina o lo que pasa dentro de la función, entonces podemos entender cómo es que se llega al número de salida. Si tú puedes pausar el video por un momento y puedes tratar de deducir qué fue lo que le pasó a estos números para que se convirtieran en estos números. ¿Qué le pasó al -2 para que se convirtiera en -1? ¿Qué le pasó al 0 para que se convirtiera en 3? ¿Qué le pasó al 3 para que se convirtiera en 9? ¿Y qué le pasó al 5 para que se convirtiera en 15? Y justamente lo que pasa aquí es una función que está relacionada con los valores de x y y. Si tú recuerdas, en el curso de geometría y de geometría analítica estudiamos lo que eran las ecuaciones, donde a partir de un valor de x se hacía una operación y se llegaba a un valor de y. Entonces, lo que pasa dentro de esta máquina son operaciones que tienen que ver con las variables x y y. Es decir, todos estos números que tengo aquí corresponden a la variable x de una ecuación, que al pasar por esa ecuación se convierten en la variable y de esa ecuación y me da el resultado. Bueno, si tú ya detuviste el video, puede ser que hayas encontrado cuál es esa ecuación o cuál es esta función, pero si no, lo vamos a ver a continuación. La función que opera esta máquina es la función
y igual a 2x más 3. Y lo vamos a comprobar a continuación. Bien, ya que tenemos aquí la ecuación que representa la operación que realiza esta máquina, lo que restaría es comprobar si realmente esta operación está funcionando correctamente. Entonces, para ello tenemos que habíamos dicho que los números de entrada eran menos 2, 0, 3 y 5. Entonces voy a anotar esos números. Menos 2, 0, 3 y 5. Y esos números pasan por una función, que es la función y es igual a 2x más 3, donde todos estos números corresponden al valor de x. Y al pasar por esta función, me dan un valor de y, que según dice que corresponden a los números menos 1, 3, 9 y 13 respectivamente. Entonces lo que tenemos que comprobar es si esto es correcto, que al menos 2 le corresponde el menos 1, al 0 le corresponde el 3, al 3 le corresponde el 9 y al 5 le corresponde el 13, de acuerdo a esta función que tenemos aquí planteada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente el valor de x, sustituirlo por cada uno de los valores que tenemos de este lado. Por ejemplo, si esta x que se multiplica por 2 y luego se le suman 3 fueron menos 2, entonces sería menos 2 por 2. Que sería 2 por 2 serían 4 y menos por más sería negativo. Entonces sería menos 4 más 3 es menos 1. Entonces, si corresponde al menos 2, le corresponde el menos 1 a la salida de la máquina. Por consiguiente, si yo escribo un 0 aquí, 0 por 2 sería 0 y al sumarle 3 sería 3. Entonces al 0 sí le corresponde un 3 como número de salida. Y luego si yo pongo un 3 aquí donde iba la x, entonces sería 3 por 2 serían 6. Y si a 6 le sumo 3 me daría 9. También corresponde. Y por último, si fuera un 5 sería 5 por 2 serían 10. Y si a estos 10 le sumo 3 me daría 13. Entonces lo que puedo comprobar es que de acuerdo a esta función la máquina funciona, vale la redundancia, correctamente. Bueno, esto es lo que podemos definir como una función de una manera muy práctica, pero a continuación vamos a ver el concepto específico de función y un concepto que también tenemos que entender, que es el concepto de relación, que nos ayuda también a entender, porque al final de cuentas lo que existe aquí es una relación entre los números de x con los números de y, que se da a través de esta ecuación. Pero vamos a limpiar el pizarrón y continuamos para explicar más específicamente estos dos conceptos. Bien, aquí tenemos ya el primer concepto que vamos a estudiar de manera formal. Y es el concepto de relación, que es muy parecido al concepto de función, pero tiene una pequeña diferencia que es importante conocer. Dice, la relación es la correspondencia entre dos conjuntos. Aquí tenemos el conjunto A, que está formado por los números 1, 0, 1 y 4. Es la correspondencia entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Tengo aquí un segundo conjunto B que está formado por los números menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y estos números están relacionados por una regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia es la función que sirve para obtener los segundos valores a partir de los primeros. Aquí estamos hablando como cuando estábamos analizando el ejemplo de la máquina. Estos serían los valores de x que salen. La regla de correspondencia es la función que trabaja dentro de la máquina y la imagen o contradominio son los valores que podrían salir de esas operaciones. A los números que entran les llamamos también dominio, a los números que salen imagen o contradominio. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una función,
vamos a decir, la ecuación y es igual a la raíz de x. Esta es la regla por la cual va a trabajar y en la cual se van a realizar las operaciones para obtener los números de salida. Nada más que cuando hablamos de funciones, generalmente no hablamos de valores de y, sino que hablamos de la función de x. Aquí le hacemos un pequeño cambio a la ecuación y eso se escribe función de x, que no es otra cosa que los valores de y, pero los valores de y están en función de lo que valga x. Entonces, si yo introduzco un 0 aquí en la x y digo cuál es la raíz de 0, pues la raíz de 0 sabemos que es 0. Entonces al 0 que entra le corresponde un 0 en la salida. Si aquí yo pusiera un 1, la raíz de 1 sería 1. Entonces a este 1 le corresponde este 1. Pero también sabemos que todos los números, que cuando nosotros hacemos una raíz de un número le corresponde un resultado positivo y un resultado negativo. ¿Por qué? Porque la raíz es el número que multiplicado por sí mismo nos devuelve el número que nosotros estamos sacando la raíz. Entonces 1 por 1 da 1, por eso la raíz de 1 es 1. Pero menos 1 por menos 1 también da 1. Entonces la raíz de 1 también es menos 1. Entonces aquí es donde está la diferencia entre la relación y la función, porque la relación me dice que a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos 1 del segundo conjunto. Puede ser 1, pero también pueden ser 2 o varios, como es este caso, que al 1 le corresponde el menos 1 y le corresponde el 1 también. Y finalmente, si yo introduzco un 4, la raíz de 4 sabemos que es 2, entonces a 4 le corresponde el número 2, pero también le corresponde el menos 2, porque menos 2 multiplicado por menos 2 también me da 4. Entonces así ya tengo los números del primer conjunto que me dan el dominio y los números del segundo conjunto que me dan el contradominio o imagen. A estos números, que son los que resultaron ya al hacer las operaciones de las funciones, también les llamamos rango. La diferencia entre el contradominio y el rango es que el contradominio son todos los números que podrían utilizarse en los resultados y el rango son exactamente aquellos números que me dieron el resultado de la función. Bien, finalmente vamos a ver el último concepto, que sería el concepto de función. Por último, tengo el concepto de función, que es exactamente el mismo que de relación, con la diferencia que en este caso me dice que a cada elemento de un conjunto le corresponde un valor del otro conjunto, o sea, solamente un valor. Por ejemplo, en este caso yo tengo el primer conjunto formado por los números 1, 2 y 3, y el segundo conjunto formado por los números que van desde 0 hasta el 6, que es mi contradominio o imagen. Y mi función es igual a 2x, es decir, que cada número de aquí lo debo multiplicar por 2 para obtener el número que le corresponde acá. Por ejemplo, 1 lo multiplico por 2 y me daría 2, a 2 lo multiplico por 2 y me daría 4, y a 3 lo multiplico por 2 y me daría 6. Entonces los números que corresponden al 1 sería el 2, al 2 el 4 y al 3 el 6. Mi imagen o contradominio son todos estos números, pero el rango estaría solamente formado por los números 2, 4 y 6. Esa es la diferencia entre el rango y el contradominio. Bueno, pues yo espero que con esto haya quedado entendido el concepto de dominio y contradominio y el concepto de función y de relación. En el siguiente tutorial vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que puedas entenderlo mejor y poder aplicar lo que hemos estado analizando. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.